Un comerciante salvadoreño vivió más de un año pagando por su propia vida. Cada mes, sin falta, sin retraso, sin excusas, tenía que entregar dinero a 4 sujetos que le habían dejado muy claro, con todas sus letras, lo que pasaría si alguna vez decidía no pagar. No solo lo matarían a él, amenazaron directamente a su familia. Hoy, esa historia que comenzó en las sombras de Cuscatancingo tiene un final que miles de comerciantes en El Salvador llevan años esperando escuchar, y que la diáspora salvadoreña que sostiene negocios familiares desde lejos, con cada remesa que envía, necesita conocer con todo detalle. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque casos como este son la prueba de que el miedo que durante años dominó a comerciantes, familias y negocios en este país hoy tiene un límite, y ese límite se llama justicia. Cuscatancingo es un municipio pequeño, pegado a la capital, de esos que uno cruza en minutos sin pensar demasiado en lo que ocurre puerta adentro de cada negocio. Un lugar de calles comerciales, tiendas familiares, pequeños negocios que sostienen a generaciones completas. Y fue justo ahí, en ese entorno cotidiano, donde un comerciante como cualquier otro se convirtió, desde 2022, en el blanco fijo de una célula de la Mara Salvatrucha. ¿Por qué eligieron precisamente a este comerciante y no a otro negocio de la misma zona? Esa es la primera pregunta que surge al reconstruir el caso, y la respuesta tiene que ver con algo que las autoridades han repetido en decenas de casos similares en distintos puntos del país. Los negocios visibles, con flujo constante de clientes y ubicación estratégica dentro de un territorio ya controlado por una estructura pandilleril, son marcados como fuente fija de ingreso. No se trata de un hecho aislado ni de mala suerte. Se trata de un sistema de control territorial que convierte a comerciantes honestos en una especie de empleados forzados de la estructura criminal que domina la zona. Desde el primer contacto, la exigencia fue clara: una cuota mensual, no una solicitud, no una sugerencia, una obligación bajo amenaza directa, y aquí es donde el caso empieza a diferenciarse de una simple extorsión de rutina, porque las amenazas no se quedaron en el terreno de las palabras vagas. Los responsables fueron explícitos. Si el comerciante fallaba en el pago, la consecuencia no sería solo para él, sería también para su familia. ¿Qué significa realmente vivir bajo una amenaza así, mes tras mes, durante más de un año? ¿Significa revisar la calle antes de abrir la cortina del negocio cada mañana? ¿Significa dudar de cada cliente nuevo que entra? ¿Significa calcular cada vez que un hijo sale a la escuela o un familiar camina hasta la parada del bus, si ese día será el día en que la amenaza deje de ser solo palabras? Es un tipo de terror que no se ve en las estadísticas oficiales, pero que se vive todos los días en miles de negocios de este país, y que la diáspora que envía remesas para sostener esos mismos negocios conoce de sobra, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Durante meses, la estructura mantuvo el control, la cuota se pagaba, el silencio se sostenía, y la amenaza de muerte funcionaba exactamente como está diseñada para funcionar, como un mecanismo de sometimiento constante, silencioso, invisible para cualquiera que pasara por la calle sin saber lo que realmente ocurría detrás del mostrador de ese negocio. ¿Cómo se sostiene un cobro mensual durante tanto tiempo sin que nadie más se entere? La respuesta tiene que ver con el diseño mismo de la extorsión como negocio criminal. No es un asalto de un solo momento. Es una relación forzada y prolongada entre la víctima y la estructura. El pandillero encargado del cobro no necesita amenazar todos los días. Le basta con haber dejado clara, una sola vez, la magnitud de la consecuencia si el pago falla. A partir de ahí, el miedo trabaja solo mes tras mes, sin que la estructura tenga que repetir la amenaza en voz alta. Esa es la lógica exacta que sostuvo, durante más de un año, el sometimiento del comerciante de Cuscatancingo. Y ese mecanismo no es exclusivo de este caso. Es el mismo patrón que se repite, con distintos nombres y distintos municipios, en decenas de expedientes que hoy avanzan por tribunales especializados de todo El Salvador, comerciantes de Ahuachapán, de San Miguel, de Cuscatlán, de Cabañas, todos con historias que comparten el mismo núcleo. Un negocio familiar convertido en fuente fija de ingreso para una estructura que impone su ley mediante el miedo. Lo que distingue al caso de Cuscatancingo es la claridad con la que hoy se puede reconstruir cada pieza del expediente, desde el primer contacto hasta la condena final. Pero algo cambió, y ese cambio no fue casualidad.
fue el resultado directo de una decisión política que transformó por completo el panorama de seguridad en El Salvador: la implementación del régimen de excepción. ¿Qué papel jugó exactamente el régimen de excepción en este caso puntual? Antes de esta herramienta legal, denunciar una extorsión en El Salvador implicaba para la víctima un riesgo altísimo: la posibilidad real de que la estructura criminal identificara al denunciante y ejecutara la amenaza antes de que el proceso judicial avanzara siquiera un paso. El régimen cambió esa ecuación de raíz. Permitió capturas más rápidas, procesos más ágiles y, sobre todo, dio a las víctimas un margen de protección y de confianza que antes simplemente no existía. Fue en ese nuevo contexto donde el comerciante de Cuscatancingo tomó una decisión que cambió el rumbo completo de esta historia. Denunció, rompió el silencio que durante más de un año lo había mantenido pagando, callando y temiendo por su vida y la de los suyos. ¿Qué tan extendido está este mismo patrón en el resto del país? ¿Y por qué importa entenderlo antes de seguir con el caso puntual de Cuscatancingo? Basta con revisar los tribunales especializados contra el crimen organizado de las últimas semanas para notar que este no es un hecho aislado, sino una tendencia sostenida. En Ahuachapán, 4 integrantes de la MS-13 fueron condenados también a 15 años de prisión, cada uno por extorsionar a comerciantes de la zona central, con amenazas de muerte incluidas. En Cabañas, decenas de integrantes de una sola clica recibieron condenas de hasta 60 años por una combinación de extorsión, homicidio y desaparición forzada. En Cuscatlán y Sonsonate, más de 150 pandilleros fueron condenados en procesos paralelos por controlar territorios enteros mediante el mismo mecanismo de cobro forzado. El caso del comerciante de Cuscatancingo no es una excepción dentro del sistema. Es una muestra exacta de cómo ese sistema hoy está siendo desmontado pieza por pieza, expediente por expediente. ¿Qué se necesita para que una denuncia como esta prospere hasta convertirse en una condena firme? No basta con la palabra de la víctima. Se necesita una investigación sólida, capaz de identificar con nombre y apellido a cada uno de los responsables, de reconstruir el patrón de cobro, de probar ante un tribunal que las amenazas fueron reales, sistemáticas y dirigidas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. La denuncia del afectado, combinada con las herramientas que otorga el régimen de excepción, permitió que las autoridades ubicaran y capturaran los 4 responsables. Aquí es donde el caso deja de ser una historia genérica de extorsión y se convierte en algo mucho más concreto, un expediente con nombre y apellido para cada uno de los involucrados. Y esa es precisamente la parte que muy pocas veces se cuenta con el detalle que merece. El primero en esta ficha de expediente es Óscar Alberto Figueroa Roque. ¿Quién es este primer nombre dentro de la estructura que sometió al comerciante? Según el fallo judicial, Figueroa Roque fue identificado como uno de los 4 integrantes de la Mara Salvatrucha, directamente vinculados al cobro sistemático de la cuota mensual impuesta al comerciante de Cuscatancingo. Su nombre hoy ya no es un simple alias ni una sombra anónima detrás de una amenaza telefónica. Es un nombre completo, registrado en un fallo judicial, con una condena firme sobre sus espaldas. El segundo nombre es Melvin Alexander Trujillo Escobar. Como los demás, formó parte activa de la célula que mantuvo bajo amenaza constante al comerciante y a su núcleo familiar. ¿Por qué es tan relevante que se revelen los nombres completos de estos sujetos y no solo apodos genéricos como suele ocurrir en tantos casos de pandillas? Porque el anonimato es precisamente una de las herramientas más poderosas que utilizan estas estructuras para sembrar miedo. Cuando el rostro y el nombre de un extorsionador permanecen ocultos tras un alias, el miedo se vuelve difuso, casi mítico, pero cuando ese nombre queda expuesto en un fallo judicial, atado a una condena de 15 años, el miedo empieza a transformarse en algo distinto, en la certeza de que la justicia tiene nombre y apellido también. El tercer integrante de esta estructura es Marvin Miguel Ramos Alvarado. Su participación en el caso confirma un patrón que las autoridades han documentado en múltiples estructuras de la MS-13 a lo largo del país. La extorsión rara vez es obra de una sola persona. Es un trabajo coordinado, dividido en roles donde distintos miembros de la pandilla participan en distintas etapas del sometimiento de la víctima, desde la vigilancia inicial del negocio hasta el cobro directo de la cuota y la ejecución de las amenazas. Y el cuarto nombre que cierra esta ficha de expediente es José Manuel Herrera Chica. Con él,
se completa el grupo de los 4 responsables directos de someter durante más de un año a un comerciante que solo quería trabajar en paz. ¿Por qué la Fiscalía y los tribunales insisten tanto, caso tras caso, en publicar el nombre completo de cada condenado, en lugar de limitarse al apodo con el que operaban en la calle? Porque el alias es, dentro de la lógica de estas estructuras, una forma de protección. Mientras un pandillero exista para la comunidad únicamente como el Flaco, el Duende o cualquier apodo de clica, existe también la posibilidad de que tras cumplir parte de su condena o en caso de fuga, pueda reinsertarse en otro territorio sin que su historial lo persiga. El nombre completo, en cambio, queda fijado para siempre a un expediente judicial público. Óscar Alberto Figueroa Roque, Melvin Alexander Trujillo Escobar. Marvin, Miguel Ramos, Alvarado y José Manuel Herrera Chica ya no son sombras anónimas de una pandilla. Son 4 identidades completas, verificables, con una condena de 15 años cada una registrada a su nombre. ¿Qué tienen en común estos 4 nombres? Más allá de pertenecer a la misma estructura criminal, los 4 comparten algo que va mucho más allá de su membresía en la Mara Salvatrucha. Los 4 decidieron, de manera consciente y sostenida en el tiempo, convertir el sustento de una familia salvadoreña en una fuente de ingreso para su estructura criminal, bajo amenaza explícita de muerte. Y los 4 hoy comparten también el mismo desenlace judicial. El caso llegó al Tribunal Cuarto Contra, el Crimen Organizado de San Salvador, uno de los tribunales especializados que en los últimos años se ha convertido en pieza clave del andamiaje judicial que sostiene la ofensiva contra las estructuras pandilleriles en el país. ¿Qué significa que un caso llegue específicamente a este tipo de tribunal y no a un juzgado común? Significa que las autoridades consideraron que se trataba de un caso vinculado directamente a crimen organizado, es decir, no una extorsión aislada, sino un hecho enmarcado dentro de la actividad estructural de una pandilla con presencia territorial consolidada. Ese es un matiz que cambia por completo el peso judicial del caso. Durante el proceso, la Fiscalía General de la República presentó la evidencia necesaria para sostener la acusación: el patrón de cobro mensual, el testimonio de la víctima y la reconstrucción de las amenazas de muerte dirigidas tanto al comerciante como a su familia. Todo ese conjunto de pruebas fue suficiente para que el tribunal llegara a un veredicto de culpabilidad contra los 4 procesados. ¿Qué se juega realmente un comerciante cuando decide dar este paso y denunciar, sabiendo que el proceso puede tardar meses o incluso años? Se juega literalmente la posibilidad de vivir el resto de su vida sin mirar por encima del hombro cada vez que abre su negocio. Se juega la tranquilidad de su familia, y en este caso específico, esa apuesta terminó dando resultado. Los 4 responsables fueron declarados culpables y condenados. La condena fue de 15 años de prisión para cada uno de los 4. ¿Qué significa realmente esa cifra, más allá del número frío que aparece en cualquier titular? Significa que Óscar Alberto Figueroa Roque, Melvin Alexander Trujillo Escobar, Marvin Miguel Ramos Alvarado y José Manuel Herrera Chica pasarán, cada uno año tras año cumpliendo una condena por haber convertido el miedo en su forma de vida y en su fuente de ingreso. Significa que, sumadas, las 4 condenas representan 60 años de cárcel repartidos entre los responsables de someter a una sola familia salvadoreña. Y aquí es donde el caso adquiere una dimensión que va mucho más allá de estos 4 nombres. ¿Por qué este tipo de condenas importa tanto para cualquier comerciante salvadoreño que esté escuchando esta historia ahora mismo? Porque durante años, la extorsión funcionó en El Salvador bajo una lógica perversa. El miedo de la víctima era más fuerte que la confianza en la justicia. Denunciar significaba muchas veces firmar una sentencia de muerte propia. Este caso demuestra que esa lógica se está rompiendo. La denuncia de un solo comerciante sostenida por un marco legal como el régimen de excepción fue suficiente para desmontar a toda una célula extorsiva y llevarla ante la justicia con nombre, apellido y condena firme. Para la diáspora salvadoreña que sostiene negocios familiares desde Estados Unidos, enviando remesas mes tras mes para que un hermano, un padre o una madre pueda mantener abierta una tienda en un municipio como Cuscatancingo. Este tipo de casos representa algo muy concreto: la posibilidad real de que ese dinero enviado con tanto esfuerzo ya no termine, en parte, en manos de una estructura criminal que exige su cuota bajo amenaza de muerte. ¿Cuánto pesa realmente la extorsión sobre la economía cotidiana de un negocio familiar salvadoreño? Durante años,
Distintos gremios de comerciantes en el país documentaron que la cuota mensual exigida por estructuras pandilleriles no solo representaba una pérdida económica directa, sino que además obligaba a muchos negocios a cerrar temprano, a reducir personal o directamente a cerrar sus puertas para siempre por no poder sostener el pago constante. Cada comerciante que decide denunciar, como ocurrió en este caso, no solo recupera su propia tranquilidad, contribuye a que ese modelo de extorsión, que durante años fue prácticamente una segunda forma de impuesto por la fuerza en zonas dominadas por pandillas, deje de ser sostenible para las estructuras criminales que dependían de él. ¿Qué papel jugó la responsabilidad civil dentro de este tipo de fallos, más allá de la cárcel para los responsables? En procesos de esta naturaleza, los tribunales contra el crimen organizado no solo determinan años de prisión, también suelen fijar montos de responsabilidad civil a favor de la víctima, como reconocimiento formal del daño causado durante todo el periodo de extorsión. Ese detalle, que muchas veces pasa desapercibido frente a la cifra más llamativa de los años de condena, es en realidad una pieza clave. Es el sistema judicial reconociendo en términos concretos que hubo un daño real, sostenido y medible sobre la vida de una familia salvadoreña. ¿Qué pasa ahora con el comerciante que denunció y con su familia? Aunque el proceso judicial ya llegó a su fin con la condena de los 4 responsables, la reconstrucción de una vida marcada por más de un año de amenazas de muerte no termina con una sentencia. El comerciante y su familia ahora pueden, al menos, seguir adelante con sus vidas sin la amenaza constante que definió cada mes de su existencia desde 2022. Ese es, quizás, el resultado más valioso de todo este proceso. No solo la cárcel para los responsables, sino la posibilidad de una vida normal para quienes fueron sus víctimas. ¿Qué mensaje deja este caso hacia el resto de estructuras de la Mara Salvatrucha que aún operan bajo esta misma lógica de extorsión en otros municipios del país? El mensaje es directo. El patrón de amenazar, cobrar y silenciar a la víctima ya no garantiza impunidad. Cada vez son más los comerciantes que, respaldados por el marco legal actual, están dando el paso de denunciar. Y cada vez son más las estructuras que terminan exactamente como esta, con sus integrantes identificados, procesados y condenados. Este caso se suma a una lista cada vez más larga de fallos judiciales contra estructuras de la MS-13 y de la pandilla 18 en distintos puntos de El Salvador, todos bajo la misma lógica: nombres completos, condenas firmes y un mensaje que empieza a calar en la población, comerciante por comerciante, municipio por municipio. La diferencia con este caso en particular está en su claridad. 4 nombres, un comerciante, una familia amenazada de muerte y un desenlace de 15 años de cárcel para cada responsable, ni un detalle diluido en generalidades. ¿Podría haber sido distinto el desenlace si el comerciante hubiera decidido seguir pagando en silencio como lo hizo durante el primer año? Todo indica que sí, y de la peor manera posible. La lógica de la extorsión, cuando no se interrumpe, no tiende a estabilizarse, tiende a escalar. Cuotas que aumentan con el tiempo, exigencias adicionales y un riesgo creciente de que cualquier eventualidad, un malentendido, un retraso en el pago, una racha de capturas dentro de la misma estructura, termine activando la amenaza de muerte que durante meses se mantuvo solo como advertencia. Romper ese ciclo mediante la denuncia no fue solamente una decisión valiente, fue en retrospectiva la única salida real que existía para evitar que la amenaza dejara de ser palabras y se convirtiera en tragedia. ¿Qué queda entonces de aquella célula que durante más de un año mantuvo bajo control a un negocio entero en Cuscatancingo? Queda un expediente judicial cerrado. Quedan 4 nombres completos ligados para siempre a una condena de 15 años cada uno. Y queda, sobre todo, la certeza de que el silencio impuesto por el miedo puede romperse, y de que cuando se rompe, respaldado por las herramientas legales adecuadas, el resultado puede ser exactamente este: justicia con nombre y apellido para los responsables, y una vida recuperada para la víctima. Si este tipo de casos te parece importante, si crees que cada comerciante salvadoreño merece conocer historias como esta, para entender que la denuncia sí puede cambiar el desenlace de una extorsión, déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que tenga un negocio familiar, aquí o en la diáspora. Y si quieres seguir conociendo uno por uno los casos más impactantes de capturas, operativos y condenas contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete al canal, porque historias como la de estos 4 nombres seguirán llegando
y cada una de ellas importa.